En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, el Señor Jesucristo, mencionando respecto a lo que iba a suceder en el mundo antes de que Él viniera, dejó establecido muy claramente que iban a levantarse en el mundo entero precisamente falsos profetas, que es el tema que vamos a abordar. Dice, por ejemplo, en Mateo 24, versículos 4 al 5, respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Luego en el versículo 11 dice Cristo: y muchos falsos profetas, muchos, se levantarán y engañarán a muchos. Y en el versículo 24 vuelve a insistir: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Damas y caballeros, estamos viviendo uno de los tiempos y épocas más peligrosas de toda la historia humana. Por todo el mundo han surgido líderes espirituales, entre comillas, que dicen que han recibido revelaciones de Dios. Millones de personas, por no conocer las sagradas escrituras, caen en las manos de estos falsos profetas y son arrastradas en filosofías mentirosas que los llevan muchas veces inclusive al mismo suicidio. Antes de que nosotros en esta mañana podamos entender qué es un falso profeta, es lógico que tenemos que saber qué cosa es un profeta. Porque una vez que sepamos qué es un profeta, podemos saber qué es un falso profeta. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, un profeta era simplemente una persona que había sido escogida por Dios para entregarle a la nación de Israel o al pueblo de Dios un mensaje o un oráculo divino. En el Antiguo Testamento a los profetas se les califica simplemente como mensajeros de Dios. En 2 de Crónicas 36, versículos 15 al 16, la Biblia dice: Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Vemos pues que la palabra profeta en el Antiguo Testamento es sinónimo de mensajero. Eran hombres capacitados y habilitados por el Espíritu Santo para decirle al pueblo lo que Dios tenía que decirles. Eran mensajeros de Dios. Y muchas veces estos profetas o estos mensajeros en el Antiguo Testamento también anunciaron cosas futuras. Por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel revela todos los gobiernos mundiales desde el Imperio Babilónico en el año 606 a.C. hasta el próximo dictador del futuro, el anticristo o la última forma de gobierno mundial. O sea, Daniel nos da el panorama total y completo de todos los imperios que van a levantarse antes de que Cristo venga. El profeta Isaías, otro que profetizó 700 años antes de Cristo, nos anuncia el futuro del Mesías que vendría 750 años después, anunciando quién iba a ser el Mesías, que iban a ser de una virgen, su vida, su muerte, pasión y resurrección. El profeta Jeremías, por ejemplo, ahorita estamos viendo una próxima invasión de una coalición mundial en contra de Irak. Bueno, si ustedes leen Jeremías capítulos 50 y 51, encuentran ustedes ahí el futuro de la nación de Irak.
junto con Isaías capítulo 13, donde Irak va a ser destruido por una catástrofe tremenda y Dios va a juzgar porque Irak atacó a la nación de Israel. El profeta Juan, en el libro de Apocalipsis, finalmente nos ofrece la última revelación de Dios para el futuro de la humanidad. Entonces, en el Antiguo Testamento, para resumir, los profetas anunciaron el mensaje de Dios y las cosas que habían de venir. Y cuando la Biblia se completó, cuando ya se acabaron las revelaciones de Dios en cuanto a el futuro, encontramos advertencias muy serias como Hebreos 1 del 1 al 2 y Apocalipsis 22 del 18 al 19. Dice Hebreos 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos de muchas formas, o sea, habló por visiones, por sueños, directamente a través de apariciones, a través de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. O sea, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que la aparición de Cristo es la palabra encarnada. El mensaje de Cristo contenía la última revelación de Dios para la humanidad. Y Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, el Espíritu Santo nos recordaría las palabras que Él había dejado a la humanidad. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y en Apocalipsis 22, precisamente, el apóstol Juan acaba el último libro de la Biblia con estas palabras de advertencia. Y dice el versículo 18 y 19 de Apocalipsis 22, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra profeta viene de la palabra griega profetes, que es la persona que ha recibido la comisión o el oficio divino de comunicar la palabra que ya está escrita aquí en la Biblia. Vamos a recordar que la revelación de Dios está completa en la Biblia. El profeta en el Nuevo Testamento es una persona que tiene la unción, la capacidad, el oficio de Dios para que pueda comunicarles a las gentes las verdades, el plan, las demandas y la voluntad de un Dios santo para que se vuelvan a Él. Por ejemplo, vamos a ver en Primera de Corintios brevemente, capítulo 14, de qué forma la Biblia nos muestra qué es la función del profeta. El que profetiza, dice 1 Corintios 14:3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ya no anuncia el futuro nuevo o nuevas revelaciones. El profeta en el Nuevo Testamento profetiza. Profetizar es anunciar lo que ya está escrito en la palabra de Dios. En el libro de los Hechos 2 hay una profecía que dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué significa? Que antes de que venga Cristo, hombres y mujeres anunciarán y hablarán la palabra escrita de Dios. Dice 1 Corintios 14, versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y juzguen. En otras palabras, un profeta es un líder de alguna iglesia. Los profetas están asociados con líderes o son líderes reconocidos de organizaciones con la capacidad de discernir lo que pasa en las iglesias. Dios no levanta a un profeta y a un líder para que el profeta le diga: yo tengo palabra, y dirija al líder, porque el líder es dirigido por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Entonces los profetas tienen que trabajar en conjunto con los pastores y con los líderes para poder discernir si es o no es de Dios lo que está pasando en las iglesias. Dice 1 Corintios 14, versículo 37, si alguno se cree profeta,
o espiritual reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Así pues nosotros encontramos que todavía existen los profetas y el ministerio del profeta, porque también dice Efesios 4, 11 y 12 que Dios puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Hasta cuándo va a haber apóstoles, profetas, evangelistas? Hasta que Cristo venga, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Pero el ministerio profético no debe confundirse con personas que se levantan en muchos lados y anuncian nuevos mensajes, o que se va a destruir México, o que va a caer un terremoto, o que el 13 de diciembre va a explotar el Popocatépetl, porque toda la revelación futura de Dios para la humanidad ya está completa en este santo libro. El profeta ya no es como en el Antiguo Testamento el que trae nuevas revelaciones bíblicas. ¿Por qué? Porque la Biblia, vuelvo a insistir y a repetir, ya está completa. Aquí está todo lo que necesitamos saber. Dice 2 de Pedro 1, 19 al 21, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, no a nuevos mensajes, sino a la palabra profética más segura, a este libro que tengo en mis manos, al cual deberíamos estar atentos, a este libro, no a nuevas revelaciones, a este libro, hasta que Cristo venga y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. El profeta del Nuevo Testamento tiene nuevas revelaciones, pero no del futuro. Vean Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19, lo que el apóstol Pablo le pide a Dios que le dé a los santos de la iglesia. Y dice Efesios 1, 17, que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a leerlo bien, en el conocimiento de Él. No nuevas revelaciones, sino que la Biblia es una revelación de Dios. Y necesitamos, de acuerdo a la oración que hace Pablo, los cristianos necesitamos, el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Lo que necesitamos es ser alumbrados por el Espíritu Santo para que cuando vengamos a la Biblia, las revelaciones de Dios las podamos interpretar, las podamos descubrir, las podamos hacer actuales y podamos conocer el profundo plan de Dios. Entonces el apóstol Pablo ora para que recibamos espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Y esto se recibe cuando somos alumbrados y entonces sabemos, versículo 18, cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. O sea, yo no puedo saber la esperanza a la que Cristo me llamó sin tener revelación. Y esta revelación, vuelvo a insistir, no es de cosas del futuro, sino cosas que ya están escritas en su santa palabra. Y dice en segundo lugar, ¿y cuál las riquezas de su gloria para su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Necesitamos saber, a través del Espíritu de revelación, ¿cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado? Número 1, 2, las riquezas que nos pertenecen, y 3, el poder enorme y grandioso de la resurrección de Cristo que está a nuestra disposición para poder vivir para Él. La Biblia enseña entonces que muchos santos de Dios, aunque no son profetas, hay un don que se llama el don de la profecía, que es muy diferente de un profeta. Una persona que tiene el don de la profecía o que da profecía en la iglesia, dice 1 Corintios 14:3, es una persona que está edificando, está consolando y está exhortando. No necesariamente una persona con el don de profecía es profeta. Aunque el profeta puede profetizar, pero el don de profecía no significa que sea profeta, aunque el profeta sí puede profetizar. Veamos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12. Y todos estos antecedentes nos van a ayudar tremendamente para trazar bien la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 12, del 7 al 10. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta palabra para provecho en el griego significa para el bien común.
O sea, todos los dones que Dios nos da son para el bien de mis hermanos, no son para mí, son para edificar a la iglesia.